Hola, muy buenos días a todos. A nombre del ingeniero Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Canaintex, y de la licenciada Abril Apple Villanueva, directora general de la Canaintex, sean todos bienvenidos al webinar ¿Cómo ahorrar dinero en el mercado de gas natural? Antes de iniciar vamos a compartirles unas pequeñas recomendaciones. Los micrófonos permanecerán silenciados durante la presentación. Al finalizar la intervención de nuestros panelistas tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si desea enviar por escrito alguna, puede hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas identificada en la parte inferior de su pantalla con la misma frase. El expositor en diferentes partes de la presentación aperturará una sección de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación se les compartirá una liga de descarga del material de apoyo utilizado. El día de hoy damos una cordial bienvenida al licenciado Alberto Alfaro. Él es gerente comercial trading de la empresa Enestas Energy and Gas. El licenciado Alfaro nos hablará un poco acerca de los métodos de ahorro en costos de gas natural a través de índices de precios competitivos a nivel mundial como son WASA, SOCER y otros. Bueno, vamos a comentarles un poquito acerca de la semblanza del licenciado Alberto. Él es egresado de la licenciatura de Actuaría por la Universidad de UNAM. Actualmente realiza estudios de maestría de Administración Energética en la Universidad Autónoma de Puebla. Dentro del sector energético se ha desempeñado como gerente de compras de energía y cobertura en la empresa Naturgy, siendo responsable de las actividades de compras de gas, diseño de esquemas de cobertura, diseño de condiciones contractuales. En el sector público ocupó cargos de gerentes de suministro de gas natural licuado en MEGGAS, empresa filial de Pemex, liderando negociaciones para el suministro de GNL en el país. Actualmente se desempeña como gerente comercial en la empresa Enestas Energy, empresa dedicada a la comercialización de gas natural, producto y suministro de GNL por ruedas. Adelante, licenciado Alberto, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir ahora la... Ahí la podemos ver. Sí. Perfecto. Bien, pues bienvenidos. Vamos a estructurar el webinar separando un poquito el tema del ahorro, ¿no? En realidad, en el mercado de gas natural, creo que hay dos grandes rubros donde uno puede gestionar y extraer valor. El primero es la parte operativa, que es lo primero que platicaremos, y luego viene la parte financiera, que por ahora hay poco mercado en México, pero ya empieza a haber una apertura también, ya empieza a haber oferta para este tipo de productos, y la combinación de ellos nos puede dar un escenario de ahorro y además de certeza, ¿no? De pronto es importante que si tengo unas condiciones favorables para el suministro, sepa que se van a mantener durante un plazo, ¿no? Entonces, lo primero es un poquito entender qué posición tiene México respecto al gas natural en el mundo. Si tomamos como referencia las reservas probadas de gas natural, México es el lugar 35, pero somos vecinos del lugar 4 mundial, ¿no? De Estados Unidos. Además, por la tecnología que ha desarrollado Estados Unidos, un mercado súper líquido, la infraestructura que también tiene ahora ya conectada con México, nos da acceso al gas más barato del mundo. Sin embargo, hay 3 países, ¿no? Tres regiones importantes, tienen mucho más gas natural. Sin embargo, por temas de conectividad, sobre todo el tema del transporte marítimo y eso, de pronto los precios son más altos, ¿no? Tienen mayor cantidad de reservas, pero un precio más alto. En México, el gas natural se usa principalmente en el sector eléctrico para generación eléctrica en ciclos combinados. El sector petrolero también es intensivo en consumo de gas natural para petroquímica, bombeo neumático y algunos procesos de refinación. Después se ubica el sector industrial. Entonces, ustedes ya estarán familiarizados con el ahorro que representa tener conexión a ducto para recibir gas natural respecto a combustóleo, fuel oil, diésel, etc. Y la verdad es que la penetración en el mercado residencial o servicios como autotransporte es marginal. Falta desarrollar bastante la cultura del consumo de gas natural en México para estos sectores, pero también tenemos casos de éxito como Monterrey, donde la penetración es de más del 80% para el sector residencial, y obviamente hay un tema ahí de desarrollo de infraestructura, seguridad, eficiencia en costos, etcétera, que debería replicarse en el país,
pero bueno, es un tema más de política pública. Bueno, y autotransporte también. Tenemos ahora mismo poca influencia en este sector. Hay un estudio muy interesante de UEC que hace referencia a que si México migrara toda la flotilla del sector autotransporte de servicio público a GNL o a GNB, se cumpliría la meta de reducción de emisiones, ¿no? Que tenemos ahí con la COP21 y tal. Entonces, tiene bastante potencial este sector, pero bueno, también se entiende la complejidad que ello implica, ¿no? Su desarrollo. México bueno, tuvo un boom de desarrollo en la infraestructura, sobre todo cuando se extraían otras cantidades, ¿no? Y había otro proyecto para Pemex. Pero hay una comparación interesante que hacemos es, Chihuahua tiene un tamaño similar, ¿no? Relativamente al de Francia. Y solamente tenemos 2 grandes sistemas de transporte de ducto. Entonces, está claro que hay mucho por hacer, mucho por invertir, mucho por desarrollar el mercado, evidentemente. Pero bueno, se ha hecho un poquito lo que se ha podido en función de niveles de producción y tal, ¿no? Tenemos 3 terminales para recibir gas natural licuado, Manzanillo, Ensenada y Altamira. Ahora se utilizan de manera marginal y hay incluso un proyecto para exportar GNL desde Ensenada en lugar de recibirlo, como se ha hecho históricamente. Sin embargo, también hay un mensaje positivo aquí por el número de interconexiones que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Está claro que la mayoría del gas está en esta zona y un poco por acá, pero bueno, siempre se tiene acceso y es posible todos los días estar negociando gas natural desde Estados Unidos. En este contexto, tuvimos la reforma energética, ¿no? Que inició por ahí en 2017 y se fue materializando poco a poco con la regulación específica de cada actividad en la cadena de suministro. Y se puede separar básicamente en 3 actividades, ¿no? La primera es la actividad de comercialización. Esta requiere un permiso otorgado por la CRE. Y el rol que juega un comercializador es un agregador de servicios, ¿no? Él es la cara siempre al cliente y lo que hace es entregar gas en la planta de consumo o al usuario residencial, ¿no? O a los invernaderos donde corresponde. El aguas arriba tiene que hablar con un transportista, que también es una actividad con regulación económica, con un permiso otorgado por la CRE, y con un distribuidor en caso de que el cliente se encuentre en una ciudad, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, habrá un distribuidor encargado de la última milla, ¿no? Entonces, es un poquito la gestión que hace el comercializador. Y pensando en esta segregación de actividades, en la construcción de la reforma energética, se puso algunas premisas clave, sobre todo en transporte y en distribución. En transporte se da acceso abierto, es decir, cualquier usuario puede acceder a capacidad en el sistema, con la ventaja de que se aplican las mismas tarifas. O sea, la tarifa es regulada y no importa quién sea el suministrador de ese gas, Pemex o un comercializador privado, o incluso si el cliente va directamente a reservar capacidad, la tarifa que se le aplica es la misma que tendría con Pemex. Entonces es un mensaje positivo para la apertura, ¿no? Lo siguiente es, también la redacción, ¿no? y la orientación de la regulación favorece que el usuario final o un comercializador acceda a la capacidad. Si no, estaríamos un poquito entrampados, porque a lo mejor al cambiar de proveedor, podríamos tener el mensaje de, oye, si cambias de proveedor, pues te pueden cortar el suministro porque no hay capacidad o porque la capacidad la tengo yo. Y eso no es así. O sea, se ha trabajado bastante, sobre todo la Comisión Reguladora de Energía, en que haya acceso libre a esta capacidad y uno pueda ser libre como usuario final de elegir a quién le puede comprar el gas, ¿no? Y bueno, la distribución, lo que comentábamos, ¿no? Corresponde a la última milla, tiene regulación económica, acceso abierto también, y sucede lo mismo. Las tarifas que se aplican para la última milla son las mismas sin importar quién es el suministrador de la molécula. Entonces, si estoy en zona de distribución, puede ser, no sé, Yenova, Natur, Yengi, etcétera, y ahora ellos mismos me surten el gas, la tarifa que voy a pagar por servicio de distribución es la misma si me quedo con ellos comprando el gas o si le compro a alguien más y este permisionero sigue suministrando solamente el servicio de la última milla. Otro mensaje importante es que la actividad de odorización y de mantenimiento de la infraestructura sigue siendo responsabilidad del distribuidor o transportista, ¿no? Por la misma razón, o sea, sería un poquito complicado abrir un mercado donde el cambiarse de proveedor de molécula implicara que ya no le van a dar mantenimiento a la caseta que tengo en mis instalaciones o al ducto que llega hasta mi planta, etc. Entonces, todo eso sigue siendo responsabilidad de los permisionarios involucrados y se les retribuye a través de una tarifa que la CRE les aprueba. Entonces, tampoco va a suceder, ¿no? Que, oye, me cambio de comercializador, ya sé que el distribuidor mantiene estas actividades de operación, pero me va a hacer un cobro. Eso tampoco ocurre porque ya tiene una tarifa que reconoce esos costes.
Entonces, bueno, son las tres figuras clave en la apertura del mercado y lo más cómodo, digamos, y también lo más eficiente en costos para el usuario es ir con un comercializador que hace estas gestiones, ¿no? Día a día, y el cliente se dedica únicamente a su proceso productivo. La figura clave en la comercialización es el trader, dentro de la empresa de comercialización. ¿Qué hace un trader? Pues hacer todas las gestiones para que al cliente no le falte gas y a su vez buscar precios competitivos. La cadena es relativamente compleja, pero bueno, la vamos a explicar de manera muy sencilla. Lo que hace el trader primero es ir a comprar gas, ya sea de producción nacional. Sabemos que hay un poco de gas por aquí y un poco de gas por acá, que ahora producen Pemex y también ya algunas empresas privadas, o ir a negociarlo en Estados Unidos. Está claro que el gas de Estados Unidos es más barato, pero a veces por tema de logística hay que comprar gas por aquí, ¿no? En el sureste sobre todo, para poder suministrar a los clientes. Ya que tiene el gas negociado, lo tiene que llevar hasta un punto de inyección al sistema de transporte en México. Entonces, si es gas de producción nacional, pues es muy sencillo llegar al ducto de Senagas. Y si fuera gas en Estados Unidos, ¿no? En Luisiana y tal, tiene que negociar el transporte desde la cuenca hasta la frontera. Llegando a la frontera, hacer un trámite de importación con el SAT, para lo cual se requiere pues, un permiso, unos registros y tal. Y ya que lo tiene en territorio mexicano, también inyectarlo al sistema de transporte. Entonces, ya que estén en el sistema de transporte, ambas fuentes de gas son indiferentes. Es gas puesto en el sistema, paga las mismas tarifas y cumple las mismas condiciones. Ya que esté en el sistema de transporte, se encargará de llevarlo a la ciudad donde estén sus clientes, ¿no? Monterrey, Ciudad de México, Chihuahua, etc. Y ya que llega a la ciudad, si fuera el caso de que se tiene un transportista, un permisionero de distribución, también hace esa gestión. Entonces, digamos, al final de la cadena, tiene que hablar con Naturgy en Ciudad de México para llevar el gas del inicio de la ciudad hasta la planta que se encuentra, por ejemplo, en Azcapotzalco, ¿no? Que tenemos ahí a un cliente. Entonces, todo ese servicio lo brinda el comercializador y lo único que hace el cliente es abrir la llave y continúa con el suministro, ¿no? Ya veremos ahora en específico cómo es un cambio de suministrador, pero bueno, les adelanto que no requiere ninguna inversión ni tampoco maniobras para hacer ese cambio. O sea, no es que el día que me cambio de proveedor cierran una válvula y abren otra, nada. El gas fluye de manera continua, lo que cambia es la persona que me factura y las condiciones comerciales que haya pactado. Bueno, hacemos aquí un poquito un balance, ¿no? Aprovechando que estamos platicando del origen del gas. Sabemos que la producción nacional va en declive, no se prevé a corto plazo un repunte interesante, pero sí tenemos ciertos mensajes positivos, ¿no? El segundo semestre de 2019 ya hubo empresas privadas que empezaron a reportar reservas 1P, reservas probadas, entonces eso ya se empieza a computar como suministro para el país. Y también el primer semestre de 2020, nuevas empresas privadas se agregan ya a este cálculo, ¿no? Con reservas probadas. Entonces, vamos a ver aquí tal vez una estabilización, ya se puede empezar a frenar la caída, pero pasar de esta estabilidad en la producción a un repunte será complicado y no se prevé a corto plazo. Sin embargo, el consumo de gas natural pues sigue creciendo. O sea, los usuarios siguen demandando más suministro. Tenemos aquí el caso atípico del 2020, donde las condiciones han impactado en la demanda. Pero bueno, pasado estas condiciones a final de año, se espera que en 2021 volvamos a repuntar en consumo. Y obviamente, si el consumo sigue creciendo y hay poco suministro nacional, las importaciones se siguen incrementando, ¿no? Tuvimos este año la entrada en operación de un ducto de Fermaca para la parte del occidente, que también ayudó a incrementar la importación. Y bueno, el ducto marino, ¿no? También que sigue incrementando ahí capacidad y operación y también ayuda a contar con más suministro. Aquí otro mensaje es, el trader tiene que estar bien atento a estos cambios en el mercado, ¿no? O sea, él a lo mejor tenía por aquí un contrato con Pemex o con algún privado, y tiene que adelantarse a esta caída y saber que va a requerir gas de alguna fuente para suministrar a sus clientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a importarlo. Ya que decide ir a importarlo, tiene ahora que ver cuál es la ruta óptima, ¿no? Y ver un poquito los tiempos. A lo mejor podría apostar por el ducto marino, pero no sabemos en qué mes va a entrar, ¿no? Y el ducto de Fermaca, y no sé qué mes va a entrar. Pues todo eso es gestión que hace el trader todo el tiempo para garantizar el suministro al cliente y además en condiciones competitivas de precio. Aquí una comparativa con los precios respecto a otros combustibles. Bueno, ya sabemos que por la zona en que nos encontramos y las condiciones de mercado de Estados Unidos, es más barato que cualquier combustible alternativo. Aunque a veces sucederá, ¿no? Que a lo mejor una forma de conectarse al ducto. Entonces, pues de nada sirve tener gas muy barato en Estados Unidos si no tengo la posibilidad de acceder a él.
Y el precio barato en México no es más que reflejo de los precios que hay en las cuencas actualmente en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que el Houston Ship Channel es muy barato por ahora, el Henry Hub también. Waha también estuvo incluso cotizando en negativos en verano. Pero bueno, son situaciones coyunturales que si bien hay que buscar sacar valor de ellas, hay que tener mucha precaución, ¿no? De pronto tomar posiciones cuando uno no es experto en el mercado o no tiene toda la información, puede convertirse en una posición de riesgo. Pero bueno, por ahora lo que hay es gas barato, unas conexiones bastante estables y un mercado mexicano que se sigue desarrollando. Este es un extracto de un informe de mercado que emitimos semanalmente y que, bueno, ya al final platicaremos de cómo incluirlos y tal. Pero lo que buscamos reflejar es las condiciones del mercado mexicano entendidas como una combinación entre lo que pasa en México, la regulación, el Senagas y la influencia que tiene el mercado de Estados Unidos. Entonces, está claro que el precio en México lo marca el mercado estadounidense. Estos son los índices del mes de septiembre. Si alguno estaba familiarizado, veníamos de niveles de 1.50, ¿no? Hace unos meses. Entonces, tenemos un incremento de $1 en el Houston Ship Channel, que es el que marca la mayoría del precio para el país. Y bueno, hay que darle mucho seguimiento y todo. Y sobre todo, siempre tenemos abierta la puerta a los clientes para que después de recibir el informe, nos den una llamada o les llamamos y un poquito entender qué está pasando y si hay que tomar alguna medida, ¿no? en su proceso productivo. También ponemos aquí la gráfica de los forwards para el próximo año, a partir de octubre 20 hasta enero 22. Y podemos ya ver que el precio se predice estable, ¿no? O sea, vemos precios de $3 hacia abajo para el verano y un poco superiores a $3 para el invierno. Eso es completamente normal. Siempre por un tema de demanda el precio es mayor en invierno. Pero bueno, creo que podemos estar tranquilos a corto plazo, no se prevén cambios radicales, aunque siempre está la posibilidad, ¿no? Como ahora condiciones atípicas que podrían mover este curva. Ya veremos la gestión financiera para cubrir estos riesgos, pero bueno, es mucho un tema de comunicación, ¿no? Tener un proveedor que tenga este canal abierto y que si me comparte esta información o estas curvas y yo percibo cierta inquietud en mi empresa, pueda preguntar qué se puede hacer para gestionar estos costos. Pues nada, abrimos la primera sesión de preguntas, que aquí acabaría el bloque de la gestión física, ¿no? De cómo se mueve el gas y un poquito de los riesgos que implica. No sé si hubiera alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta hasta ahorita, Rafa. Gracias. Perfecto. Pasamos a la gestión financiera. Entonces, ya que tengo el gas, ¿no?, puesto en la instalación, que me lo hace un comercializador, ya gestioné algunos riesgos, estoy atento al precio y tal, podemos separar el riesgo de suministro del riesgo de precio. Entonces, el mecanismo es una cobertura financiera. Como le decía, en México ahora no hay un mercado para esto en realidad. Se acude mucho a replicar las posiciones en Estados Unidos. Y hay 3 modelos básicos de cobertura que funcionan bastante bien para el perfil de cliente en México. Sin embargo, hay más de 50 posibilidades. Adelanto que en estas puede hacer cualquiera de ellas, pero bueno, ahora solo platicamos las más comunes, ¿no? La primera es un precio fijo. Este es el perfil de un cliente que le interesa conocer el costo, ¿no?, a lo largo de un año, a lo mejor en función de su presupuesto, pero que tampoco le preocupa tanto el no poder capturar caídas del mercado. Entonces, es un cliente que dice, oye, yo podría pagar $2.90 durante todo 2021, y si el gas se fuera a $2.50, lo cual es probable, pues tampoco me crea conflicto, siempre y cuando, si el gas se fuera hacia arriba a $3.40, yo siguiera pagando $2.90, ¿no? Este cliente busca certidumbre de costo nada más, y una ventaja es que esta cobertura no tiene una prima que cubrir. Entonces, puedo acceder a este mecanismo sin pagar una prima por adelantado. Se entiende que el costo es un poquito sacrificar la oportunidad de caídas en el mercado, ¿no? Pero bueno, también veríamos aquí que es un cliente que no apuesta a extraer valor, ¿no? Entonces, está cómodo con un costo fijo. El siguiente modelo de cobertura es un precio techo. En este modelo opera más o menos como un seguro, ¿no? El cliente define una exposición al riesgo tolerable, llamémosla $3.20 por millón de BTU, pero el cliente sí quiere aprovechar bajadas en el mercado. Entonces, si el gas vale $2.50, él quiere pagar $2.50. Si el gas vale $2.90, quiere pagar $2.90. Si el gas llega a $3.20, está cómodo aún pagando $3.20, pero si el gas se va más allá, $3.40, sí esperaría no pagar este precio, sino mantenerse en $3.20. Entonces, cómo funciona es que en este momento en estas le hace el ajuste por los 20 centavos de diferencia y el cliente solamente paga $3.20 por el gas que fluyó en ese periodo.
Este producto sí tiene una prima, ¿no? Porque se entiende que el cliente sí aprovecha esas caídas del precio y no asume este riesgo. Entonces, la prima depende bastante pues, del nivel de riesgo que se define y de cómo esté en el mercado en este momento. Con lo que vimos de los futuros, salvo el periodo de invierno, esta podría ser una cobertura bastante barata, ¿no? Porque vimos que estábamos por abajo de $3, entonces un nivel máximo de 3.20 puede ser bastante barato en este momento. Pero bueno, habría que analizarlo de manera puntual. Bueno, y aquí otra cosa. La operación, ya que se pactó el servicio, no requiere alguna gestión adicional. O sea, el cliente pacta aquí el 320, sigue con su proceso productivo. El día que el gas se va por arriba de su límite máximo, el ajuste es automático. No tienen que notificarnos ni nada, no hay que solicitar nada, se ajusta en automático. Y el tercer modelo de cobertura, que también es como popular en el mercado mexicano, tiene que ver con un modelo túnel. Esto se construye a través de un precio máximo y un precio mínimo. El máximo opera igual que el precio techo que vimos hace un momento. Y el mínimo sería pues el equivalente, pero hacia abajo, ¿no? O sea, el cliente está dispuesto a pagar como mínimo 2.40 y si el precio se fuera por abajo de esto, él está cómodo recibiendo un ajuste. Entonces, este modelo es un poquito más sofisticado ya. El cliente lo que opera es una banda de precios entre 2.40 y 3.30. Él sabe que nunca va a pagar más de 3.30 ni menos de 2.40. Si el gas se fuera por arriba del 3.30, recibe su ajuste a favor, pero si el gas se fuera por abajo de 2.40, recibe un ajuste en contra, ¿no? Tendría que cubrir esta diferencia el cliente, siempre pagando 2.40. ¿Qué incentivo tiene un cliente para optar por este modelo y no por el precio techo? Básicamente la prima. Este modelo se puede construir con primas muy pequeñas o incluso con prima cero, porque el costo de este servicio, del precio techo, se compensa, ¿no?, con el compromiso que asume el cliente para el precio piso. Entonces, está lo mismo, es un poquito un perfil distinto de riesgo y a lo mejor de pronto es más fácil platicar al interior de una compañía que se va a tomar una cobertura que no tiene costo, ¿no? Habría que explicar también muy claro que se asume aquí un compromiso y aquí una ventaja si el precio se disparara, pero que de entrada podría no pagarse una prima por este servicio de cobertura. Entonces, bueno, hasta aquí es el par de gestiones que les comentaba, la parte física, la parte financiera. Adelanto que en esta se agrupa ambas gestiones de cara al cliente y vamos a hacer un poquito el perfil de la compañía, ¿no? Para de las credenciales y la experiencia que tenemos. En esta es una empresa mexicana, tenemos más de 5 años operando en el mercado y tenemos también una empresa filial en Estados Unidos. Iniciamos con la actividad de GNL por ruedas y nuestro perfil de cliente eran usuarios que no están conectados a la red de ducto, ¿no? Por ejemplo, invernaderos principalmente y sector minería, gente que está alejada del ducto que requerían el suministro de un combustible competitivo. Se entiende que el GNL es más barato que el diésel o el combustóleo, entonces hay bastante mercado ahí. Actualmente tenemos más de 30 clientes, operamos en 14 estados y movemos 8 millones de galones año en GNL por ruedas. Iniciamos la actividad de gas por ducto a finales del año pasado y era una transición que los mismos clientes buscaban, ¿no? Cuando uno tiene acceso a combustible competitivo como el GNL, se desarrollan núcleos de demanda que a partir de cierto volumen justifican la inversión en el ducto. Entonces, el cliente buscaba pues una transición con el mismo proveedor. Aquel que ya le daba el GNL, ahora le diera el gas por ducto. Movemos actualmente más de 20,000 gigajoules día en gas por ducto. Bueno, estamos a lo largo de todo el país, ¿no? Un poquito como resumen lo que ya comentábamos, el flujo de comercialización es comprar gas en Estados Unidos o en México, importarlo si se requiere y moverlo en el sistema de transporte hasta la última milla. En esta labor, ¿no?, que cualquier comercializador tiene que hacer, vimos la oportunidad de generar valor para el cliente. Lo primero es, al no ser México un mercado tan líquido, por un lado, y además tener reglas bastante tajantes, es poco probable que un usuario final se vaya a construir él mismo la cadena de suministro, por todo lo que ya platicamos, ¿no? Es conocer el mercado en Estados Unidos, hay unos riesgos ahí, conseguir capacidad de transporte del lado americano, hacer el trámite de importación, conseguir capacidad en México, todo eso, es posible hacerlo, pero tiene su complejidad. Entonces, nuestra forma de generar valor es a través de 4 directrices. La primera es ofrecer un precio indexado a Houston Ship Channel y siempre tener abierta la opción a cerrar una cobertura. Entonces, a veces nos preguntan por ahí, oye, fíjate que el precio de venta de primera mano de Pemex, de pronto lo publica o luego no, o cómo se calcula y tal. Podría ser un escenario no cómodo para el cliente, ¿no?
el cliente siempre quiere tener certeza o al menos una predicción de cuánto le va a costar el gas, y eso lo hacemos a través de una oferta indexada a Houston Ship Channel o Waha si corresponde para el occidente del país, y en algunos casos índices como SoCal para la parte de Mexicali, ¿no? Que también tenemos ahí algún mercado, y el índice que les corresponde es ese. Pero bueno, el mensaje es un índice transparente que siempre se puede darle seguimiento y que además, al cotizar en un mercado líquido, siempre me puede ofrecer una cobertura. Si ustedes quieren, por ejemplo, cerrar una cobertura para el precio Pemex, va a ser bastante complicado, ¿no? Porque hay poca trazabilidad, poca información, etc. Pero no así con índice en Estados Unidos. La cobertura, como les decía, es una labor de seguimiento, de comunicación con el cliente, y para cerrarla se hace vía telefónica. Entonces, estamos platicando todo el tiempo de la cotización que buscan, lo que ofrece el mercado, y cuando el cliente está cómodo con el precio, que siempre es su decisión cerrar una cobertura, hacemos una llamada, se graba la llamada, y a partir del mes siguiente empieza a operar la cobertura que hayamos cerrado. Lo siguiente tiene que ver con soluciones a la medida. Quienes están un poquito más familiarizados con la reserva de capacidad saben que hay un compromiso take or pay, que es uses o no la capacidad, tienes la obligación de pagar. Lo que hace Enestas es tener un portafolio de clientes y fabricar para ellos soluciones a la medida. Entonces, yo me encargo de gestionar ese compromiso de capacidad para que el cliente lo que reciba sea el gas que necesita para su proceso y reducir estos costos fijos. Es la transformación que hacemos de las condiciones de mercado con la condición comercial que ofrezco al cliente. Lo siguiente es el control de desbalances. Esto se ha ido perfeccionando en el mercado también, en México a través de la regulación y Senagas, pero bueno, siempre está abierta la puerta a que un cliente reciba una factura por concepto de desbalances. Esto pasa un poquito más en el noreste del país, seguramente ya les habrá pasado en algún momento, pero bueno, la apuesta de Enestas es hacer esta gestión de desbalances 24/7 para que el cliente no reciba estos costos. Ahí abajo la pregunta podría ser, ¿cuál es la diferencia entre la gestión que el cliente puede hacer de sus desbalances, si él fuera a mercado, y la que puede hacer Enestas por mí? Y la respuesta está básicamente en el portafolio, ¿no? Está claro que un cliente que va a suministrarse de manera directa, pues tendrá 1 o 2 proveedores de molécula, porque su consumo tampoco justifica más allá. Tendrá una ruta de transporte, tendrá un permiso de importación, y eso lo deja con poco margen de maniobra para balancearse en el sistema. En estas un cliente puntual es solamente un punto de entrega de cara al balance del sistema. Entonces puede echar mano de otros clientes, de otras capacidades, de otros permisos, de diferentes proveedores de molécula, para siempre estar balanceado en el sistema de transporte. Y lo último es comunicación y soporte 24/7. Nos gusta mucho que el cliente se enfoque o no se tenga que preocupar por el suministro de gas natural y únicamente dedicarse a su proceso productivo. Hay empresas que en el proceso de apertura tuvieron que dedicar 1 o 2 personas a la gestión de los energéticos, ¿no? También el mercado eléctrico se complicó bastante. Y nuestra apuesta es brindarles ese servicio, es decir, ustedes dedíquense a su proceso productivo, que Enestas se encarga de suministrar el gas de manera confiable y a condiciones competitivas, ¿no? Y esto lo reflejamos siempre en que tengan una persona de contacto 24/7 para cualquier tema de su contrato, es decir, la firma o renovación del contrato, el tema de las facturas, si requieren una estimación de precio, el tema de la operación y el mantenimiento de la caseta, e incluso en caso de emergencia. O sea, siempre hay un número de emergencias, lo primero es llamar a ese número y lo segundo es marcarle a su ejecutivo de Enestas, que se encarga de toda la gestión comercial, ¿no? Es, oye, hay que cerrar el gas, requiere esa atención especial, tengo que hablar con el distribuidor o con el transportista, todo eso lo hace el ejecutivo de Enestas, ¿no? Está claro que en una condición de emergencia hay ciertas prioridades, ¿no? Que es poner a la gente a salvo, y Enestas se encarga del resto. O sea, para que el cliente no tenga que estar pensando en ello, nos encargamos de toda la cadena de notificaciones. Y bueno, al final siempre esto acabaría en un contacto ya cliente a cliente, y hay cierta información inicial que requerimos. Lo primero es conocer la ubicación de la planta. Si bien insisto en que podemos estar en cualquier parte del país, ya sea por ducto o por GNL si no hubiera conexión al ducto, es importante conocer la ubicación por algunos temas ahí muy puntuales, ¿no? Por qué ducto va a entrar el gas, qué índice le aplica a su suministro. Muchos clientes piden una cotización en índice Waha, por ejemplo, cuando vieron los negativos que tuvimos en verano. Ahora ya no es así, ya se ha balanceado un poco ahí el mercado. Pero, por ejemplo, si un cliente en Veracruz o incluso en Ciudad de México me pide una cotización en índice Waha, es complicado que le corresponda ese índice, ¿no? Por cómo está el flujo. Y aun cuando se pudiera lograr físicamente, bueno, un tema de balance,
a lo mejor no es lo más competitivo, ¿no? Por las rutas de transporte que tendría que pagar. Lo siguiente es cuál es su consumo actual y si prevén un incremento de consumo. Está claro que el consumo actual define condiciones de precio y otras condiciones contractuales. Y el tema del incremento, por adelantarnos a necesidades futuras, ¿no? En algún caso puede ser una conexión adicional, por ejemplo, al sistema de transporte, con lo cual también les apoyamos en la tramitología. O si van a duplicar el consumo, pues podemos pactar condiciones de precio, de cobertura, etcétera, que se adecúen a ese plan estratégico que tengan para la compañía. Lo siguiente es quién es el proveedor actual, particularmente si es Pemex, o también si fuera un privado, es importante conocerlo un poquito para entender qué condiciones comerciales ya les son familiares, ¿no? Y qué condiciones quisieran mejorar, ¿no? Siempre hay algo de los proveedores que queremos mejorar, días de pago o las notificaciones, etcétera, y nos gusta atender esas necesidades puntuales del cliente, ¿no? Y si fuera Pemex, a lo mejor ahora lo vemos en las preguntas, pero saben que Pemex empezó a enviar unas notificaciones o sugiriendo al cliente que separara el servicio de distribución del suministro de molécula. Entonces, todas esas inquietudes salen siempre cuando preguntamos quién es el proveedor actual. Y preguntamos también si tienen capacidad de transporte reservada. Si no lo saben, lo más probable es que no la tengan porque de lo contrario tendrán un compromiso firme. Y esto es un tema más de forma. En realidad, ENESA se encarga siempre de conseguir o contar con la capacidad de transporte en firme para asegurar el suministro al cliente en su instalación. Pero si la tuvieran contratada, y dado que ya saben que eso implica un costo fijo, recurrimos a lo que ya les platicaba, de crear un modelo a la medida del cliente. Entonces, transformamos ese compromiso fijo que tiene el cliente en un modelo más flexible que le quita cargos fijos sin comprometer el suministro, ¿no? Entonces, eso ya es un tema de una sesión, etcétera, que ya platicaríamos en su caso, pero por eso es que preguntamos si cuentan con capacidad de transporte en firme. Reitero, si no la tuvieran, no pasa nada. La gestión de ENESA es conseguirla y suministrar de manera certera en su centro de consumo. Y también nos pedían, ahí se dio Gerardo, un ejemplo de cuánto se ahorraría con este cambio, ¿no? Es normal que yo estoy acostumbrado a unas condiciones con un proveedor, que probablemente nunca me ha faltado el gas, y de pronto proponer internamente un cambio implica muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿corremos más riesgo? ¿Cuánto es el ahorro? ¿Ese ahorro se va a materializar a lo largo de todo el año? Etcétera. Entonces, ponemos aquí un ejemplo, es un cliente real. Él está en el sector alimenticio. Actualmente suministramos 4 plantas, Estado de México, Coahuila, Jalisco y Veracruz. Una de ellas tiene además un proyecto de cogeneración. El consumo promedio de las plantas es 27.600 gigajoules mes por cada una de las plantas. Y el ahorro promedio que hemos observado y que se pronostica para la duración del contrato es de 6% respecto a su costo previo, ¿no? Esto es una mezcla entre, otra vez, el cargo fijo que tenía de transporte, el índice de molécula que se le aplicaba, etcétera. Y esto equivale más o menos, en su caso, a 1.800.000 pesos al año, ¿no? Por las 4 plantas. Entonces, con un ahorro de este nivel, que ya estudiaremos en cada caso, ya es una conversación un poco más fluida, ¿no? Al interior de la compañía, con el equipo directivo, porque a lo mejor por esta cantidad de dinero ya puedes empezar a platicar si tiene sentido o no cambiarte de proveedor, analicemos bien los riesgos, qué condiciones contractuales, los días de pago, etc. Este cliente, como les decía, la conversación inició con quién es tu proveedor actual y qué cosas te causan ruido o qué cosas quisieras cambiar, ¿no? En el suministro de gas natural. Lo primero que nos dijo fue certidumbre de suministro. O sea, quiero que me garantice el proveedor actual o uno nuevo que el gas nunca me va a faltar, ¿no? Y ya platicábamos un poquito de cómo se logra esto, ¿no? En toda la cadena, desde el transportista, la molécula, etcétera. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso de corte, no prevemos tenerlo definitivamente. Y esto lo garantizamos a través de los contratos que tenemos aguas arriba, ¿no? Tenemos contratos en firme con la molécula, con el transporte, con el distribuidor. Lo siguiente que nos preguntaba este cliente es respecto a la transparencia en los conceptos, ¿no? Él venía de tener diferentes proveedores, había alguno a lo mejor que le cobraba venta de primera mano, y él decía, pues mira, mientras Pemex lo publique tengo referencia, pero el día que no lo publique, como ha pasado en algunos casos, pierdo esa trazabilidad. Entonces yo quisiera un índice que yo siempre pueda revisar, pues muy sencillo, ¿no? Te hago una oferta que no tenga que ver con precio Pemex. Y otro caso que él tenía era en el cobro del transporte. Oye, me llega una factura con un concepto de transporte, pero si lo reviso con la tarifa regulada, la tarifa publicada, no coincide. Bueno, pues hay algún costo de gestión ahí, ¿no? Que tiene tu proveedor actual o algún tema, no sé, ¿no? Algún fee que tienen por ahí. Entonces, nuestro modelo de oferta con este cliente y con todos siempre se basa en transparentar costos publicados por el regulador. Entonces, en su factura van a ver una tarifa de transporte que es la misma que publica la Comisión Reguladora de Energía. Y lo mismo pasa para el servicio de distribución.
la tarifa regulada es la que se traslada en su factura. Lo siguiente que nos decía este cliente, y seguro también pasaría con alguno de ustedes, es el tema de los desbalances, ¿no? Lo primero es, yo no quiero tener un cargo por desbalance, eso está claro, pero lo segundo es, primero quisiera entender qué está pasando, porque de pronto me llega un concepto que no sé cómo se generó, no sé cómo lo puedo minimizar. Entonces, la gestión en estas es que el cliente no reciba esos cobros por desbalance, ¿no? Ya explicamos un poquito cómo lo hacemos para evitarlo, pero de cara al cliente recibe su factura evitando estos cobros por desbalance. Y lo último es el tema de las coberturas, ¿no? Dado que su proceso no es comercializar gas natural ni energéticos, este cliente lo que busca es un costo cierto durante la duración del contrato y sobre todo que este ahorro se mantenga, ¿no? Que es lo que uno está buscando cuando toma la decisión del cambio de proveedor. Tenemos otro cliente también que está también platicando un tema de cobertura, pero su perfil es distinto. Su perfil está orientado a la petroquímica. Entonces, un cliente como él sí puede extraer valor de los cambios en el mercado. Entonces, es ya un perfil más sofisticado, que lo mismo, seguimos platicando y se diseña la cobertura adecuada para su perfil de riesgo. Entonces, aquí haremos otra pausa, si hubiera más preguntas. Creo que había una ahí en el chat. Alberto, sí, claro. Si nos pudieras apoyar con una de las preguntas que pusieron aquí directamente en el chat, ¿con quién se contratan estas coberturas? Ok. La contraparte del cliente, digamos de ustedes, sería Enestas. El contrato es Enestas con ustedes para las coberturas y ahí se fija el strike, la prima, la duración y todo. Nosotros, obviamente por tema de política de riesgo, trasladamos parte de ese riesgo al mercado americano. Entonces, es un mercado súper líquido y lo que hacemos es eso, trasladar una parte del riesgo a este mercado. Pero la contraparte del cliente siempre es Enestas. Ok. ¿Los costos de tus coberturas dependen del volumen contratado o cómo se genera? Pues en realidad no. Puede influir un poco, no si incrementas el volumen, sino si el volumen es muy pequeño, ¿no? Porque de pronto es complicado asumir ese riesgo o trasladarlo si el volumen es bastante pequeño. Pero hacia arriba no, o sea, en realidad es un precio bastante estable, tiene más que ver con la curva de futuros que ya veíamos y con el plazo que el cliente quiera asumir. Ok. Tenemos una pregunta aquí, el porqué de la separación de Pemex con sus distribuidores. Ok. Mira, eso obedece definitivamente a un tema de flujo de efectivo. Bueno, y también estrategia Pemex, ¿no? Se entiende que estarán replanteando el cómo quieren atender a sus clientes y tal, pero el tema de tener una factura de distribución incluida en la factura que un comercializador entrega al cliente implica financiar ese servicio, ¿no? Entonces, entiendo que es el mensaje que ha dado Pemex a la mayoría de sus clientes. Quienes han podido platicar con su ejecutivo en Pemex, esa es la respuesta que obtienen, ¿no? En general es un tema de separar el servicio, estrategia Pemex, y también un tema de financiamiento. Habría que tener ahí mucho cuidado, ¿no? con respetar los tiempos de esas notificaciones y empezar a ver ya sea alternativas, me refiero a efectivamente separar los contratos e ir directo con el distribuidor para evitar un corte, o podría ser bien como Enestas, ¿no? Que te agrupa el mismo servicio y sigue recibiendo una factura con ambos conceptos. ¿A partir de cuánto se considera un volumen muy pequeño? ¿Para cobertura o para suministro de gas? En el caso de tus coberturas. Perfecto. Para cobertura yo creo que serían tal vez por abajo de 1000 gigajoules mes, ya es muy pequeño. De hecho, sería casi imposible que un cliente con ese consumo fuera a buscar una cobertura en Estados Unidos, ¿no? Es difícil. Lo que sí podemos hacer en estas es meter ese consumo pequeño en nuestro portafolio de coberturas. Entonces, lo que buscaríamos tal vez sería a lo mejor condicionar un poquito al cliente a decirle, oye, tu consumo es pequeño, sí te puedo ofrecer la cobertura, pero déjame empatarla con otro portafolio que tengo ahí que inicia a lo mejor en 3 meses, ¿no? Entonces, el cliente tiene el servicio, pero habría que adecuarlo un poquito ahí a nuestro portafolio. Ok, muchas gracias. Muy bien. Y pues nada, dejamos aquí un poquito de resumen de la compañía y lo que ya platicábamos, ¿no? Compramos gas en México y en Estados Unidos a diferentes índices. Si su empresa ya tiene conexión a gas por ducto, es muy fácil cambiar de comercializador. Está claro que hay mucho por hacer todavía, ¿no? En tema de agilidad y de trámites. A lo mejor eso es un poquito más
virtual esa gestión. Ahora hay mucho que firmar todavía. Pero hay una analogía que hacemos en estas que es, esto tiende a ser como un cambio de compañía de teléfono celular, ¿no? Haces una llamada, un mensajito, y al día siguiente, a partir de cierta hora, tienes ya el cambio de la compañía. A eso tiende este mercado y creo que vamos por buen camino. O sea, no se pone en riesgo el suministro del cliente al hacer el cambio y lo que busca al final es mejores condiciones, ¿no? Hay también resaltar que mejores condiciones no es necesariamente un precio más barato. Es lo primero que uno busca, pero de pronto, y nos pasa mucho, por ejemplo, con clientes en el sector gobierno, tienen el problema de que hay que cargar su factura a una bóveda y de pronto se atrasan y les llega una factura por intereses moratorios. Entonces, un cliente de ese perfil, además del precio, le importa cierta flexibilidad en las condiciones de facturación, por ejemplo. Y bueno, como hay distintas necesidades que hay que valorar en cada caso. Pues nada, por último les pongo aquí los datos de contacto, que igual los tiene ya Gerardo para compartirlos, pero no sé si hubiera alguna duda adicional, algún comentario que quisieran que revisáramos. Bueno, muchas gracias, Alberto. ¿Te parece que si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? Claro que sí. En el registro nos enviaron algunas de las preguntas, y, bueno, para que te las podamos compartir. Okay. Una fue, ¿por qué Pemex dejó de publicar las tarifas de gas natural en su portal? Ok, eso es, pues, estrategia básicamente Pemex, ¿no? En su momento estaba obligado por la Comisión Reguladora de Energía a publicarlo, y el sentido de esa obligación era, Pemex es el incumbente, ¿no? A tener la producción y gran cantidad del mercado. Creo que ahora se ha visto ya el avance justo en la apertura, la CRE por ahí emitió una resolución donde le da esta posibilidad de no publicar, pero a lo mejor la pregunta sería un poco distinta, es, ¿usted por qué querría tener acceso al precio de Pemex si podría ser mejor opción no comprarle a Pemex, ¿no? Entonces, y además el cliente lo vive de primera mano. O sea, tengo un contrato, yo cada mes revisaba mi factura con el índice, mi proveedor, si es Pemex, ya no lo publica, no tengo contra qué contrastar, ¿no? Entonces, buscar una oferta donde el índice siempre sea público y yo pueda revisar mi factura de manera adecuada. Pero sí creo que es básicamente estrategia Pemex y que la regulación ahora se lo permite. Ok, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Ya no tenemos otra pregunta y tampoco han mandado nada por el chat. Perfecto. Muy bien, pues nada, yo creo que ahí Gerardo se queda con nuestra información de contacto. Nos daría mucho gusto iniciar conversaciones con cualquiera de ustedes, aunque no necesariamente terminen en un proceso de suministro, pero siempre es importante para nosotros tener este contacto con nuevos prospectos y platicar un poquito de qué ven en el mercado. Y a lo mejor si alguno dice, oye, yo no me quiero cambiar porque estoy muy cómodo por alguna razón, no tengo un compromiso, etcétera, también es bueno, ¿no? Para que nos entendamos, seguir desarrollando mejores condiciones y seguir conociendo el mercado entre todos. Ok, con esta intervención concluimos la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos al licenciado Alberto Alfaro por su participación en este webinar, cómo ahorrar dinero en el mercado de gas natural. Y pues, muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Si tienen consultas adicionales, favor de hacerlas llegar a los correos que están plasmados en la pantalla, a la licenciada Abril o al ingeniero Gerardo Pérez. Esas serán compartidas con el licenciado Alberto y se les estará haciendo llegar la respuesta pertinente. Les recordamos que al abandonar el webinar les compartimos nuestra encuesta, en la que se encontrará la liga de descarga del material de apoyo. Agradecemos sus comentarios para mejorar. Gracias a todos por su asistencia. En nombre de la Cámara Nacional de la Industria Textil, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, que tengan un buen día.